Buenas noches. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo para ir preparando nuestro corazón. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Entonces, con esta oración al Espíritu Santo y encomendando todas nuestras necesidades, vamos a continuar con nuestra reunión. Alice, buenas noches. ¿Será que ya no alcanzamos a buscar Hola, que Gloria. te lo había mandado? ¿Cómo Sí, estamos? Bien, ¿ustedes qué tal? ¿Escuchan? decía pequeño comunidad o algo. Alice, ¿nos escuchas? Bien, gracias a Dios. Ahí vamos. Ah, bueno, me alegra. Ahí te Y escuchamos. ustedes, Qué bueno. Este, yo, Bueno, entonces, para hoy vamos a continuar la lectura del Evangelio de San Lucas. La semana pasada tuvimos de invitado a nuestro amigo Keiner, que nos estuvo explicando un poquito acerca de los textos bíblicos, especialmente en el texto que vamos a entrar, que es el texto de San Lucas. Entonces recordamos un poquito de Lucas, ¿no? A Lucas se le atribuye el texto también de los Hechos de los Apóstoles por sus escritos, por la manera en que está escrita y especialmente porque el libro de Lucas se ve un poquito inconcluso y el libro de los Hechos de los Apóstoles, incluso hay por allá, hay un versículo donde dice, querido Teófilo, lo que no pude terminar en mi libro anterior o algo así, entonces es como una continuación, el libro de los Hechos de los Apóstoles del Evangelio de Lucas, ¿sí? Bueno, ya él nos había dado unas características acerca del libro. Por eso es que vamos a encontrar en el libro de Lucas muchos textos diferentes al que estábamos viendo en Marcos. En la pantalla, si logran ver, ya está ubicado el versículo que es Lucas 1 del 5 al 25. Hace 2 semanas lo habíamos dejado de tarea para leerlo, ¿sí? Entonces vamos a recordar hoy la lectura. y que están silenciados, que se quieren hablar, pues. En este momento los micrófonos están silenciados. Si alguno desea hablar, nos avisa, por favor. No, no dice. De acá. ¿Sí? Ay, ya. Los que van a los que quedan tapados, mira. Ay, yo lo tenía separado. Bueno, están igual. San Lucas.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaba delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno de Espíritu Santo, que ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras. No se ve. A mis palabras, cuáles se cumplirán a su tiempo, las cuales se cumplirán a su tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario. Cuando salió, no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Y sucedió que cuando se cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante 5 meses, diciendo: Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te dejo Esta se puede dejar más pequeña ¿Esto? para ver los años. Así. ¿Está claro el texto? Vamos a tomarnos un minutico para interiorizar el texto. Vamos a mirar dentro del texto y algunos elementos. Por ejemplo, cuál es el anuncio, cuál es la respuesta de las personas que están en el texto, quiénes están en el texto, cuál es la reacción de las personas visitadas. Bueno, en este caso de Zacarías, que fue quien lo visitó el ángel.
Entonces, un minutico para volver a hacer la lectura personal y ya entonces nos escuchamos. ¿Listo? Ay, sí. Lucía, buenas noches. Hola, Florita, es que imagínate que lo saqué en el computador, pero no sé por qué me pide un dato y no dice que especifique la URL de su sitio. Entonces ahí no sé qué hacer. Tienes que copiar el link. Yo te envié una fotico al WhatsApp. Ya miramos. Yo puedo mirar también yo. Es que lo descargué en el computador. Ah, ya. Ah, no, tienes que poner el link de la reunión. Sí, por eso, pero es que mm, Espera. lo estoy haciendo desde WhatsApp web. Ahí Espera. se pueden copiar los mensajes. Entonces, pues, copias el link. Dile que ya la llamo al celular. Que mi papá ya te va a llamar al celular. Ok, A nosotros, no se contiene. ¿Cómo nos muteamos? ¿Cómo nos mute? Hola, Lucía. Espera. Vamos a hacerlo así. O sea, abre el navegador, ¿sí? Abre el navegador. ¿Sí? Y escribe. Espera. Escribe la de. ¿Qué personaje tenemos en el texto? ¿Pueden abrir los micrófonos? Personajes. El Espíritu Santo, Zacarías, Isabel, Y Gabriel. Gabriel, el Gabriel, el ángel. ángel. Y Juan el Bautista. ¿Lo nombran? ¿Lo nombran? Lo anuncian. Ese es el Bueno, anuncio. Lo pero anuncian, pero él todavía no está. Sí.
¿Y quién es Zacarías? El texto, ¿qué datos nos da de Zacarías? ¿Quién es? El papá de Juan. El papá de Juan. ¿Qué más? Esposo de Isabel. Esposo de Isabel. Sacerdote, nos dice Otilia, que Zacarías es sacerdote. ¿Qué más? Un hombre de poca fe. Un hombre de poca fe, dice Juan Diego. Estás como el mapa cuando vemos. ¿Cuál es el anuncio? El nacimiento de Juan. El nacimiento de Juan. ¿Y este anuncio qué nos cuenta de Juan? Que él era el que venía delante de Jesús, que iba a ser un hombre que iba a dar gozo y alegría a todos. Iba a anunciar a Dios mediante el bautizo. Sí, nos muestra lo que Adri dice, es la misión de Juan, ¿sí? ¿Para qué nos anuncian que viene Juan? Recordemos que Juan, Zacarías nos representa el Antiguo Testamento, ¿m? Y anuncia de Juan, el último profeta, por ahí en algunos textos nos dice, como en Marcos 11:32, que se refiere a Juan como el verdadero profeta. Él es el último profeta y en este anuncio nos da unas características de Juan, ¿sí? Entonces, la misión, por ahí dice que no beberá, eso quiere decir que Juan va a ser consagrado al Señor, viene para convertir y anunciar y convertir los corazones nuevamente a Dios, o sea que la misión de Juan es un anuncio de conversión. Como estamos hablando de el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces es como el Juan es el último personaje del Antiguo Testamento, ¿sí? Con él entramos a la nueva vida. Él empieza a hacer ese anuncio de Jesús. El anuncio es de Jesús. Entonces ellos son como los últimos personajes y los que nos dan como esa bisagra para el Nuevo Testamento. Él es el que viene a anunciar a alguien mayor que él. Entonces viene a prepararle el camino a Jesús. ¿Mm? Dice muy bonito el texto. Convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a sus hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ma, Elías valdría como personaje también. Los rebeldes también. Los padres también. Eso Los hijos también. sí, eso es lo que de los que está hablando es la misión que tiene Juan. Pero como tal cuentan como personajes. Mm, Creo que sí, porque puede ser, están hablando de ellos. Yo tengo una pregunta, Glorita. ¿Por Dímela. qué Isabel se mantuvo oculta durante 5 meses? ¿Qué significa oprobio? Oprobio significa deshonra. ¿Mm? Recordemos que la fertilidad para el Antiguo Testamento era un signo incluso hasta de maldición, ¿sí? Y deshonra, era un pecado, era de lo peor que le puede pasar a una mujer en el Antiguo Testamento, era la infertilidad, ¿sí? Entonces ella dice, el Señor ha hecho por mí cuando ha tenido bien de quitar
mi aprobio entre la gente, o sea, mi deshonra. Ya ella le quitó, le devolvió la honra ante la gente porque va a poder tener un bebé. Las mujeres estériles era deshonra para el pueblo, para la gente. Por eso se ocultó esos 5 meses, hasta que se le viera la barriguita. ¿Dónde habla de su, no vi ese Adri, que se ocultó? Sí, dice, días después concibió su mujer Isabel y se mantuvo oculta durante 5 meses. ¿Me das Versículo el 24. Perdón, sí, versículo, numeral 24. Aquí no dice eso. Aquí dice de Zacarías que se ocultó 5 meses. Ahí van apareciendo los que tienen la Biblia protestante. A ver la de Otilia que dice, una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto, pensaba, el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido. Pues yo pienso que más es como en la actitud que llegó Zacarías, ¿no? Zacarías, esto lo que él quedó mudo, entre comillas, por su débil fe, ¿sí? Tenía una fe débil, entonces al tener un encuentro con el Señor, él se quedó como todo lo que me dijo y esto, pues entonces se quedó sin recursos de fe. Seguro. Entonces yo pienso que más bien mientras ellos tenían como ese discernimiento de lo que les había pasado, mientras pasaban su anuncio, todos sus proyectos, todas sus cosas, ese anuncio del Señor por lo que estaban pasando y esto, y apenas ver la barriguita y darse cuenta que todo es eso, entonces pues ya salen como de ese encierro, ¿no? Es como haber quedado como insofactados, casi como en shock, porque es uno de los resultados del silencio de Zacarías. ¿Sí? Sí, o sea que más o menos estamos nosotros en shock con esta pandemia, 5 meses, para que Algo así entendamos como... cuál es el propósito de Dios. Exacto, como cuando nos dijeron que entramos a un confinamiento y todos quedamos, uy, nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado para eso, estamos en un encierro, unos entraron en depresión, otros, bueno, una cantidad de cosas, la primera etapa del confinamiento porque nos cogió así de sorpresa y nadie estaba preparado para esto, ¿sí? Entonces queda uno ahí como en eso, entonces ese encierro eh, pienso que hace como referencia similar al discernimiento de este anuncio. Ujú. Porque en el versículo 15 el ángel dice, no temas, Zacarías. ¿Por qué le dice no temas? Porque ahí dice que se había llamado, porque ahí al principio decía que pues que cuando vio bajar al ángel, que él se había llenado de temor. Ahí dice. Por eso, ¿por qué? Pues porque se había llenado de temor, entonces le dice que no tema. ¿Ya? Bueno, pero ¿por qué se Por la llenó de poca fe temor? que tenía Zacarías, Adri se dice que por la... sobresaltó y cuando vio pues un ángel, yo digo que a todos nos pasaría lo mismo, que estuviéramos durmiendo todo apagado y de repente una luz, pues yo me sobresalto y te siento miedo. Entonces, yo me imagino que Zacarías también vio esa luz y se sorprendió y sintió temor. Bueno, pues podría ser, podría ser, podría ser. Pero este temor, este no temas, es porque nos están mostrando que Dios todavía es causa de miedo. Estamos hablando de lo último del Antiguo Testamento, ¿sí? Y recordemos que para el Antiguo Testamento es un Dios de temor, es un Dios de miedo, o sea, de físico miedo. Si recordamos textos del Antiguo Testamento, pues es el Dios que a justicia, es el Dios que
que acaba, es el Dios que destruye, ¿sí? Entonces miremos que todavía ya aquí en los últimos, en los últimos personajes del Antiguo Testamento todavía sigue siendo Dios un signo de miedo, ¿m? Un signo de temor. ¿Qué es lo que vemos cuando nos centramos a conocer a Jesús? No es un signo de miedo, no es un signo de temor, es la entrega total del amor. Entonces ahí ya nos cambia la perspectiva de Dios cuando entramos a conocer a Jesús, ¿sí? Entonces, por eso es que en este texto del anuncio, lo primero que le dicen, no temas, y por eso es que él se llenó de miedo. Lo que Adri pues pinta, pues puede ser cierto, pero pues yo pienso, si uno ama tanto a alguien, lo que más desea es un encuentro con él, ¿sí? Pero ¿es amor o es miedo? Entonces, si es una persona que uno ama, yo pienso que uno debe llenarse es de ese regocijo, de esa alegría, de felicidad, ¿sí? De todas esas cosas. Entonces, quién sabe qué tan preparados estemos nosotros para esos encuentros personales con Jesús. Pero volviendo al tema de Zacarías, pues nos muestra que Dios aún sigue siendo ese signo de temor. Es un texto muy rico, es un texto que está lleno de elementos, que muy seguramente en la reunión no podemos abarcar todos los elementos que trae. Estamos resaltando algunos elementos importantes, ¿sí? Pero si en nuestra oración personal le damos más discernimiento, vamos a seguir encontrando muchas más cosas. Entonces ya hablamos un poco de Zacarías, ya hablamos de su temor, hablamos de su shock de fe que lo llevó a quedarse en silencio hasta que pasaran esas cosas que el ángel le había anunciado. ¿Se quedó mudo? Sí, El anuncio de Juan. mudo, sí. Mudo. Mudo. El anuncio de Juan, su misión, en el anuncio describe el ángel la misión de Juan. Y hay otro personaje importante que es Isabel. ¿Cuál es la respuesta? Entonces ahí tenemos una respuesta de Zacarías, ¿sí? Hay una frase también muy bonita que le dice el ángel y es tu oración ha sido escuchada cuando empieza el ángel a anunciarle a Zacarías, ¿sí? Es clave, es una frase clave también e importante. Tu oración ha sido escuchada. Glorita, pero entonces no, Zacarías no era un hombre de poca fe, No es creería yo. no es tanto la poca fe, los historiadores lo describen más como de una fe débil, ¿sí? Porque todos tenemos fe de una u otra manera. Ahora, ¿qué tan fortalecida estará nuestra fe? Entonces, Ok. la respuesta de Zacarías, Pero el hecho de que uno haga oración no quiere decir que tenga mucha fe. Sí. Henry no. dice, ¿escucharon qué dice Henry? Sí. Ujú. Sí, Sí, también puede ser. O sea, uno puede estar haciendo oración porque nos enseñaron a hacerla, por costumbre, o porque para nosotros si no lo hacemos nos va a ir mal, o sea, como Como talismán, como de como agüero. como un agüero, ¿sí? Entonces a veces también teníamos nosotros en nuestra mente, es que si no vamos un domingo a misa, entonces nos va a ir mal el resto de la semana. Si no hago la oración cuando me levanto, me va a ir mal el resto del día. Entonces, mire que ahí ya la oración no se transforma en fe, ni en una relación de fe ni de amor con Dios, sino en una relación con el mundo, en un agüero. Entonces, Ujú. yo oro porque me enseñaron, yo oro porque tengo que orar, yo oro porque, sí, porque le estamos dando otras justificaciones diferentes a la real de la oración. Entonces, dicen los que analizan mucho estos textos, no se refieren tanto que tenía poca fe, sino que más bien era débil por su respuesta. Por la respuesta de Zacarías, más bien su fe era débil. ¿Sí?
Pero tenemos otra respuesta y es la de Isabel. Entonces aquí miremos qué le dicen a Isabel y cómo fue la respuesta de ella. Entonces ya tenemos en Zacarías, el mismo ángel le dice que sus oraciones da fruto, ¿sí? ¿Y cómo da ese fruto? Ahí tenemos otra respuesta de la oración y del tiempo de Dios, que no es el tiempo que uno espera. Dios tiene su propio tiempo, ¿sí? ¿Cuántos años tenía Isabel? Mucho. Mucho. 90. Señora, Unos 90 por ahí. 90 años Tenía dicen los mucho. escritos. ¿Qué dice Lucy? Otilia dice que era Que 90. 90 años. Estamos de cosas serias, por favor. Éramos colegas. Una 90 aproximación. años, ¿sí? 90 años, entonces, ¿por qué no pudo haber quedado embarazada a los 30? ¿Sí? Un ejemplo. Si ellos llevaban y si ellos ponían eso en oración, porque ya hemos hablado de que la infertilidad es una maldición, entonces una deshonra y demás. Entonces yo supongo que ellos han tenido toda su vida en oración en ese objetivo. Se le da a los 90 años. Pero sin embargo su oración ha sido escuchada, le dice el ángel. De los frutos de la oración, esa incluso nos da una característica de la oración, que la oración debe ser ¿qué? Constante, constante. Lucy oró harto para que se pudiera ver bien. Listo. Ay, sí. Ya puedes conectar el celular. Pues sí, ya lo voy a pagar. Bueno. Qué pena. Se me olvidó el número de cuenta con la consignación. Estamos de acuerdo. Listo. Claro. Silencio. Bueno, entonces ya miramos lo de Isabel. Una vez cumplido los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida, entre tanto pasaba. El Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitarme mi oprobio entre la gente. Entonces, esa exclamación que dice Isabel es el Señor me ha liberado. El Señor me ha liberado. ¿Sí? Me ha quitado esta deshonra. Ay, Masmi está hablando, espera, Masmi. Espérame ya llegué yo a ayudar. Ya. Que aquí Ahí. dice que el Señor la ha librado de su vergüenza. Vergüenza, sí, deshonra, Ante la, vergüenza. vergüenza ante la gente. Exacto, porque eso será una vergüenza, una deshonra. Entonces, mire la respuesta en ella, la gracia que hizo en Isabel. La liberó a ella, en este caso, de la vergüenza, de la deshonra. La deshonra y la vergüenza. ¿Sabes qué analizo yo en este momento de eso? Sí. Que en esa Mentira, no. época era sentir vergüenza el no poder engendrar un hijo. Y hoy en día es vergüenza engendrar un hijo. ¿Cuántas mujeres, o sea, lo que hoy es que cuántas mujeres desean tener hijos? Que digamos que antes eso era anhelo, un deseo. Hoy en día ya las mujeres no son muy superfluas con respecto al procrear, al formar familia. Sí, sí, es cierto, ese sentido, o sea, se ha ido desmejorando un poquito el sentido de la maternidad, del dejar hijos. Ahí está en pantalla unas preguntas
¿Cuál es el anuncio? ¿Qué te llama más la atención de esta visita del ángel Gabriel a Zacarías? Sí. Felicidad de ellos dos, porque estaban como tristes porque no ¿Cuál es la pregunta que están? recibía su deseo de ser ¿Qué te llama más? Ah, la visita del ángel Gabriel a Zacarías? Otilia dice que la alegría de ellos por esta noticia. Yo, la mudez de su hijo, la mudez de ese cierto tiempo. Ah, A mí José lo que Miguel más me llama la atención del anuncio, saber, o sea, que el mensaje que me da es que para Dios no hay nada imposible. sí, nuevamente se nos manifiesta que para él no hay nada imposible, los tiempos de él no son los nuestros. que los tiempos de él no son los nuestros, dice Oti. José Miguel dice que le llama la atención el silencio de Zacarías. ¿Qué le aporta a nuestra vida de fe? Ese anuncio, esa visita, ¿qué nos aporta? Alegría. De saber que van a tener un niño. Ahí este pedacito que dice, aunque el Señor no beberá vino y licor. ¿Ahí qué? Licores. Esa Masmi, esa, ¿Cómo? esa es ahí está caracterizando a Juan, ¿sí? Está caracterizando, es que no le escucho bien. Está caracterizando a Juan. Ajá. Lo que quiere decir con esa frase de que Juan no beberá vino es que quiere decir que él viene consagrado única y exclusivamente a Dios y no a las cosas del mundo, ¿sí? Son las características que le dan a Juan. O sea, consagrado totalmente a Dios. Ah, ya. Y Juan, Ese pedacito lo tenía como duda porque no sabía si era Juan o era Zacarías. Ah, ya. Sí, esas son las características de Juan. y Juan Ya. tuvo a Zacarías, ¿cierto? No, Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Juan, Zacarías, ya. Y Jesús bautizó a Juan con el fuego. ¿Qué le aporta a nuestra vida de fe? Gloria me... Sí, Alice, ya te escuchamos. Es que los estoy escuchando súper cortados, pero cortados. Bueno, yo lo que creo es que este texto nos que Zacarías y Isabel eran llenas de edad y ella era estéril, estaban dentro de un plan de Dios y estaban muy correctos con Dios. Acá, de acuerdo a lo que yo he oído, los dos eran retos de Dios. Por algo él escogió para No te estamos escuchando y a bien. pesar de todos los dilemas que tenían los dos. Se escucha muy entrecortado. Parece que el problema de conexión es de Alice. Ni ella nos escucha bien y nosotros la escuchamos bien. Exactamente. Pero lo importante Es que el internet está requete terrible. pero ahí Pero ha estado así. Sí, ese el pedazo, internet. ese pedazo donde te quedaste, el internet se escuchó perfecto. Irónicamente. ¿Me oye?
¿No me oyen? Ahí sí. ¿No me oyen? Sí. Audio. Mandarles un audio porque estoy escuchando muy cortado, terrible. No es tampoco. Bueno, creo que lo que yo entendí es que sacar a Isabel Isabel nunca David, pensaron ya no te tener un escuchamos. hijo. Me está haciendo por celular. ¿Está mandando el audio? La pegué con él. Sí. Proyectos y Ay, no, entonces escogió, silenciémoslo. porque los escogió, que eran unas personas. ¿Seguro? Mira el celular. Ahí tiene el celular y le está hablando al celular. Y además ella dijo que iba a mandar un audio. Bueno, voy a mandarles un audio porque es que yo los estoy escuchando muy entrecortado, pero terrible. O sea, casi no los escucho. Y ustedes tampoco. Bueno, yo creo que lo que yo he entendido es que a pesar de que Zacarías e Isabel eran personas ya de avanzada edad, e Isabel era estéril, nunca pensaron poder tener un hijo. Pero Dios tiene unos proyectos y Él los escogió. ¿Por qué los escogió? Porque Él los considera unas personas rectas. Y pues Zacarías responde al ángel que queda aterrado, es por eso, porque ellos nunca pensaron que fueran a tener un hijo, nada de lo que les estaba pasando era como creíble, ¿no? ¿Se escuchó la intervención de Alice? Sí, sí. Sí. Alice sí está aquí al principio da las características de ellos dos, dicen que eran justos ante Dios y cumplían fielmente los mandamientos y preceptos del Señor. No tenía hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. ¿Sí? Entonces, cómo Dios se manifiesta en ellos, como dice Alice, y pues obviamente puede ser su debilidad de fe también, causa la edad de Zacarías en pensar que a esa edad ya cómo iba a tener un hijo. Eso igual pasó con... Él era consciente que ya no funcionaba. No. Igual eso pasó en la historia que leímos que le tocaba dar terapia. Cierto. Pues, Zacarías fue a la misa de sanación y le dijeron aquí no es de resurrección. María. No. Aquí no. No se quitan. Y aquí. Bueno, aquí tenemos otro punto de reflexión que dice, convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esto es reconstruir el tejido de relaciones humanas en la base y rehacer la vida en comunidad. Esta es la misión de Juan. Fue también la misión de Jesús y sigue siendo hoy la misión más importante. En base a esta reflexión, la pregunta es, ¿cómo contribuyo yo en esta misión? Los hijos hacia los padres, esto es reconstruir el tejido, convertir el corazón de los La padres. reflexión está en pantalla. Ajá. Convertir el corazón de los padres. Convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esto es reconstruir el tejido de relaciones humanas en la base y rehacer la vida en comunidad. Esta es la misión de Juan. Fue también la misión de Jesús y sigue siendo hoy la misión más importante. ¿Cómo contribuyo yo a esta misión? A mí me queda una duda. Sí, ¿Sí me escucha? sí, Sí. Y es que
esa expresión de convertir el corazón. O sea, no me queda como muy, no lo veo como. Bueno, Juan, en el texto que estamos leyendo, el ángel anuncia las características de Juan, ¿sí? ¿Por qué van a ser Juan? ¿Para qué van a ser Juan? Ahí habla de su misión. Eso está en el versículo 17, ¿sí? E irá delante de él con el Espíritu Santo y el poder de Elías para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Juan es el último profeta y su misión es el anuncio de Jesús. Entonces Juan viene a anunciar, ¿qué es lo que viene a anunciar Juan? La conversión. ¿Sí? Ajá. Entonces, basado en esos versículos, convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos, eso es reconstruir el tejido de las relaciones humanas. Digamos, no se puede leer en tiempo actual, porque nosotros ya venimos en un camino donde hemos conocido esas relaciones familiares, aunque en la actualidad igual se encuentran relaciones familiares muy desfavorables, ¿sí? Donde no hay un entendimiento entre los miembros de la familia, entre la mamá, el papá, los hermanos, y bueno, pero esa ha sido la misión de toda la vida, o sea, siempre el objetivo de Juan, el anuncio de la conversión, y de Jesús, y de nosotros, y de los discípulos, y de los apóstoles, y de los cristianos, y de todos, es volver a Dios, Pero volver a Glorita, reconstruir esa relación. yo lo veo también no solamente en el contexto de familia, sino también lo veo en el contexto de con quien yo puedo tener una relación cercana, llámese amigos o una persona que quizás pasa por nuestra vida en un momento dado en el cual esa persona está necesitando una palabra de aliento, eh, un abrazo, que se siente de pronto esa persona frustrada por X o Y razón, y uno puede llegar a esa persona dándole testimonio de lo uno con sus actos y también desde lo que nosotros conocemos y desde lo que nosotros hemos vivido desde nuestra fe. Y te lo digo porque pues hoy creo que hice yo eso con una persona con la que yo estudié que también está pasando una situación difícil, eh, que desafortunadamente no sé qué pasa, pero pues gente que yo conozco están sufriendo pues de la enfermedad del cáncer, su niña está supremamente grave de leucemia, todo. Entonces ella pedía como ese auxilio, aunque ella es una persona de fe, porque ella no lo manifestó en algún momento, pero hoy en su audio esa fe estaba quebrantada, esa fe estaba caída. Entonces, digamos que no solamente es convertir ese corazón de padres a hijos o de hijos a padres, sino también con quienes conocemos y quienes Dios pone en nuestro camino para reconfortarlos y llevarlos nuevamente por ese camino de la fe. Claro, Adri, totalmente cierto, porque la reflexión continúa. Convertir el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Esto es reconstruir el tejido de relaciones humanas en la base y rehacer la vida en comunidad. Entonces, hablando de la base es cuál, la familia, ¿sí? Y de la familia a la comunidad. Es como decir, exacto, es como decir, yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo mi corazón convertido y reconstruido y sensibilizado, y después yo no podría dar ese testimonio. Tú hablas de un testimonio porque un testimonio es eso, es mostrar qué, mostrar algo. Entonces tú estás dando fe de tu crecimiento en la fe, tú estás dando testimonio de tu fe, ¿sí? Entonces, por eso dice, volver desde la familia, desde lo sencillo, desde lo mínimo, desde la conversión personal con las personas que yo me rodeo, que es mi núcleo familiar,
Y por eso es que, de hecho, por eso se llama que la familia es la célula vital de la sociedad. Entonces, desde ahí, al tener uno un encuentro con otra persona, entonces también se va a reconstruir esas relaciones con las otras personas. También podemos dar ese testimonio. Precisamente la reflexión está hablando de la misión. Esa es la misión de Juan, esa es la misión de Jesús y nosotros también, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues tú acabas de dar una respuesta con tu testimonio. Entonces, ¿tú cómo estás contribuyendo a esta misión? Pues tengo mi corazón enfocado a la conversión y así mismo estoy dando testimonio a las personas que me rodean, con la que me encuentre, con la que necesite, de ayudarle también a fortalecer su fe. Y pues obviamente por muchas razones somos humanos y vamos a tener crisis de fe por las circunstancias que nosotros estemos pasando, porque pues igual vamos a seguir siendo humanos. El mensaje de Alice. Alice, Ujú. ¿nos quiere decir algo? En mi Biblia dice, irá por delante con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes con la sabiduría de los honrados. Así preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Exacto, lo que estamos hablando, lo que dice Ali, lo que estamos diciendo, esa es la misión de Juan, ¿sí? Es el llamado a la conversión. Recordemos que venimos de un pueblo, de un pueblo que es, ¿cómo es que se dice? ¿Qué? Que tiene varios dioses, Politeísta. Es un pueblo que es politeísta, es un pueblo que es de esclavitud, es un pueblo de marginación, de discriminación. Entonces, por eso es que cabe aquí lo que estamos hablando, por eso es que toca volvernos un poquito en el momento en que nació Juan y la misión. Dile que si no, que se le suba más volumen. ¿Sí? ¿Sí está más clara la Ujú. reflexión? Ajá, Entonces, la sí, pregunta es, señora. ¿cómo contribuyo yo a esta misión? Yo pienso, ¿ya? Sí, Lucy, te escuchamos. Lo que dice Adriana, yo me identifico con eso, porque yo digo que cada vez que se tiene la oportunidad de ayudar, mm, bien sea de una forma económica, un apoyo moral, con diferentes situaciones a una persona, desde lo que tú explicabas, desde el contexto, yo digo que se está haciendo, se está convirtiendo, es decir, uno coloca su granito de arena en esa acción, digamos, como de regeneradora de otra persona, de apoyo, de ayuda, de escucha, de motivación, de fe. Entonces, desde lo que tú explicas, pienso que es una acción, digamos, cristiana y que en un momento determinado puede ayudar a una persona en determinada situación. Sí, Lucy. De hecho, pues esto nos sirve también como para retomar el objetivo, uno de los objetivos de la pequeña comunidad, ¿sí? Ujú. Si miramos qué hace la pequeña comunidad, es entrar a los hogares, empezar a reconstruir esas relaciones desde el hogar. Si no vienen las familias completas, viene una persona de la familia y esa persona es encargada en su hogar en ayudar a reconstruir este tejido, ¿sí? ¿Cómo? Pues con su testimonio, con su cambio, con su conversión, con todo lo que uno en este camino va aprendiendo y fortaleciendo. Y luego tenemos una misión que ya es a la comunidad, ¿sí? Que es como lo que Lucy nos dice, nos debe llevar a la acción. ¿Sí? La oración nos debe ayudar en la conversión y la conversión nos debe llevar a la acción. Ujú. ¿Mm?
Y yo creo que en estos momentos en que está tan necesitada la gente, que sobre todo la gente que vivía del vivir diario, de que recibía uno, en este momento los puede, digo yo, los puede uno ayudar, que los puede ayudar, los puede llevar en diferentes maneras, en un mercadito, en una ayuda, en una palabra, darles un consuelo, una esperanza, sobre todo a lo que yo digo, a la gente que vive al diario y que hoy en día, pues lógico, están encerrados y no pueden salir y no tienen de dónde obtener las cosas, ¿sí? Y que viven necesitados de la gente. Están esperando que se les dé una ayuda o algo. Claro, esto ya lo habíamos visto en reuniones anteriores. La acción del buen cristiano nos lleva a la solidaridad, ¿sí? En Ajá. este momento una acción sería la solidaridad. Ujú. Otra pregunta para cuestionarnos es, así como Isabel la ha liberado de la deshonra, nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué necesitamos que el Señor nos libere? ¿De qué? ¿De qué necesitamos que el Señor nos libere? Ay, Yo pienso que uno tiene muchos prejuicios, ¿sí? Y asimismo, es decir, y uno mismo se los cree y actúa y ujú. ataca, y ataca porque es como la condición humana. Y liberarse de esas cosas es complicado, ¿sí? Porque son sistemas mentales que uno tiene y que a veces no le da cabida a otras posibilidades. Y eso enseguece, llena, en muchas ocasiones uno reacciona con las personas, aunque uno es lo que uno cree, no da la posibilidad de duda, ¿sí? Sino que me lo creo y yo reacciono así. Y es como un mecanismo de defensa a nivel personal. No sé, son debilidades, ¿no? Pero yo sí pienso que eso sí normalmente nos suele pasar. Pues yo digo, a mí personalmente me pasa porque uno se hace a la idea de alguien y es así, y es así. No le da la posibilidad de que y si hace algo diferente no se lo creo, porque yo ya tengo un esquema mental de la persona. Entonces, pienso que ese sería pues algo como para revisar y trabajarle. No es fácil, es bien complicado, pues por las características que tenemos cada persona, ¿no? Cada ser humano. Claro, Lucy nos da pie para mirar todas las luces que nos da el texto y es que Dios todo lo puede, es la oración y es la disposición para la conversión. Sí, mira qué bonito con lo que tú dices, el mismo texto nos da la herramienta. ¿Sí? Entonces, ponernos en oración es abrir nuestro corazón también a la conversión para darle paso a la acción de Dios en nuestra vida. Porque de eso se trata, es decir, nosotros conocemos a Jesús, pero a la vez debemos dejarnos transformar por Él, porque entonces no le estamos dejando espacio a la acción. Es difícil, sí, pero hoy en el texto estamos viendo esas herramientas. Entonces pongamos eso. ah, con el testimonio de Isabel, Dios obra ante circunstancias diferentes, ¿sí? En el caso de Isabel, diferentes y adversas hace milagros. En Isabel lo hizo a los 90 años con un embarazo siendo infértil. Entonces, asimismo, nosotros al disponer nuestro corazón a la oración y al disponernos también para la conversión, entonces podemos llegar a esa acción. Entonces, cada uno, eso que tengamos allá que cambiar, que transformar, que mejorar, que liberarnos, que nos atan a no poder actuar a la acción de Jesús, como ahorita nos lo explicaba Lucía. Entonces, encomendémoslo en oración, abramos nuestro corazón para poder que Dios pueda actuar en nosotros. ¿Sí? Recordemos que Dios no obliga a nadie. Dios lo hace cuando nosotros le damos la oportunidad.
ante ese milagro, Gloria, ante eso que, señora. perdón que te interrumpa. Yo pienso que el primer elemento para uno tener eso es reconocerlo, ¿sí? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí. Y yo digo que el primer paso es eso, que en la medida, y eso, pues yo digo, por ejemplo, el, el, el bien, digamos, por decirlo así, que la comunidad a mí personalmente me ha dado, es como tratar de un poquito más de lucidez, ¿m? De lucidez entre los textos y la palabra de Dios y todos estos textos del Antiguo Testamento y todo esto, para uno confrontarse, ¿sí? Pero yo digo que si uno no le da la oportunidad a reconocerlo, pues difícilmente, pues es imposible entrar en un plan de acción para cambiar las cosas. Entonces yo Claro, digo que esa es la acción de la comunidad, la oración, llegar a los textos, a la palabra. A mí todos estos días les comparto que me ha gustado mucho el Evangelio, porque es que ha sido ese empeño de Jesús por atraernos al Padre, porque Él esté pendiente de nosotros, porque Él no nos descuide ni un momento, ¿no? Entonces, eso es como que lo llena a uno de esperanza, o a mí personalmente. claro, es muy bonita. Y más que estos 2 días ha sido la oración en Juan, la que Jesús hace Ajá, antes de irse, es muy lindo, eso es muy, muy sí. lindo. Son muy bellas esas oraciones que hace Jesús por nosotros. Lo que dice Lucy es cierto, por eso la pregunta es, ¿qué tenemos que dejarnos liberar hoy por Jesús? Pues obviamente si no lo reconozco, pues no tengo nada que me libere. Ah, bueno, pues bien. Pero entonces es ese acto de conciencia. ¿Qué nos ata? ¿Qué nos ata? ¿Qué no nos deja ser libres? ¿Qué no nos deja estar tranquilos? Entonces, pues ahí dejamos esta semana de tarea, pensar qué le podemos disponer al Señor. De pronto nos sentimos tristes, eso es una atadura. La tristeza es una atadura. El egoísmo, el mal genio, el no soy capaz de escuchar a alguien, no soy capaz de perdonar, no sé, cosas que lo volvamos consciente en nuestra vida. Y una manera fácil es que hay algo que no nos deja ser feliz, o sea, tenemos que ser felices. ¿Qué es lo que no nos deja ser feliz? Entonces, eso Gloria, pongámoslo ahí, ¿sí? Entonces, pongámoslo ahí de tarea para hacer un análisis personal, una reflexión personal y lo ponemos en la oración y dispongamos el corazón para esa transformación. ¿Mm? Ujú. Glorita, Dime. en lo particular, digamos que algo que a mí digamos que me carcome el corazoncito y mi mente en algunos momentos, es como la ira ante ciertas personas que tienen que ver con mi parte laboral de, de un conjunto. Digamos que cada vez que yo tengo una reunión con esas personas, dentro de todo ese grupo de personas hay dos personas a las cuales yo les tengo mucha rabia y mucha ira, pero que cada vez que intervienen, cada vez que dicen algo como para ofender, para desprestigiar, todo ese contexto, en ese momento yo dejo que hablen, yo dejo que digan, o sea, no le pongo como tanto misterio a la situación en ese momento, pero hay algo dentro de mí que como que a veces en la oración y dice Jesús que nosotros debemos orar más por nuestros enemigos que por nuestros amigos. Eso a mí me cuesta mucho trabajo en algunos momentos. Y es cuando como que me dejo enceguecer de esa ira por esas personas. Pero de una u otra forma, eh, como muy en el fondo digo, son cosas pasajeras que, que no tienen como el trasfondo de que puedan llegar a lastimarme y yo trato de poner esa coraza para que no me perjudique, pero a veces eso es muy complejo en mi situación.
o sea, en lo personal. Claro. Yo les comento una cosa. Ustedes saben que yo siempre he estado sola y ahorita que estoy conviviendo con mi nieto y la esposa de él, para mí ha sido muy difícil porque la situación es bastante complicada. Me falta, tengo que tener mucha tolerancia con ellos, saberlos entender, saberlos entender y me ha costado un poco de trabajo esa situación, poder convivir con ellos, porque lo que yo les comento, yo siempre he estado sola, yo no, después de que se fueron mis hijas, yo he estado mucho tiempo sola, entonces ya convivir con más gente, acostumbrarme a las ideas de ellos, a los modos que hacen, es bastante complicado, le cuento, y estoy trabajando en eso para como para sanarme yo, ¿no? Y poderlos entender mejor. Claro, claro. Nosotros también estamos pasando por una situación muy parecida como Madmi, pues ustedes saben que tenemos a Otilia de visita en la casa, entonces es igual, ella hace las cosas de una manera distinta, nosotros también, entonces pues ahí lo mejor es tratar de hacer acuerdos y cumplir los acuerdos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Madmi, en el caso con Otilia, bueno, a mí me gusta que las cosas se hagan así, no así, o bueno, entonces lleguemos a un acuerdo, entonces usted hace esto de tal manera o es. Entonces, pues es importante, es difícil, la convivencia es muy difícil y sobre todo ahorita que nos toca estar todo el tiempo, ¿sí? Exacto. Es una cuestión difícil, pero pues entonces hay que llenarnos de mucha paciencia también. De hecho, es un don del Espíritu Santo, de la paciencia. Entonces, pedir esa paciencia, esa tolerancia y tratar de hacer acuerdos. Hablarlo, Y lo importante sí es hablarlo, hablarlo. porque llega un momento en que uno se llena de no de mejores términos, no de mejores palabras, no del mejor ánimo para decir las cosas y ahí es donde empezamos a dañar las relaciones. ¿Sí? Ujú. Es mejor buscar el ambiente tranquilo, calmado y hablar Sí, bien las cosas. ¿Ustedes me escuchan? Obviamente van a haber momentos en que uno dice, uy, se le prendió Ah, el bueno. fosforito y va a Entonces voy a hablar. de malas palabras o de algo, porque ya uno le da mal genio, pero entonces pues es importante ir reconociendo todo eso como para irlo mejorando, para irlo mejorando. eso me ha pasado. Sí. Claro, y en el Ya, caso también Gloria, ¿me escuchas? de otros corazones, sí, Alice, ya Sí. te doy la palabra. Y en el caso, por ejemplo, de Adri también con otras personas que son ofensivas, pues que uno dice, regularmente uno habla de lo que habla, lo que tiene en el corazón, ¿sí? Entonces, pues Alice ya tiene, Adri ya tiene claro eso, aunque no dejan de ser cosas hirientes también. Entonces, Dale. también dijiste cosas muy importantes como amar a sus A ver, enemigos yo y no los estoy ponerlos escuchando en casi, ¿me oración oye? también. Entonces, poner en oración a estas personas, pues para que también el Espíritu Santo los ilumine y que a uno los siga fortaleciendo en recibir esas ofensas que está uno recibiendo, pues como el caso de Adri. ¿Y Alice sí. qué nos dice? Alice. Ya, Alice, espera. 1, 2, 3. Yo les escucho a medias y no sé si me están escuchando, me va a tocar empezar a hablar así, porque ¿Qué? no, que yo las escucho a todas y yo creo que todos. ¿Me oyen bien? Está muy Que regular. por favor me entiendan que yo no los estoy. No te escuchamos. Entrecortado. Pero es que cuando no le toca hablar, la escuchamos bien. Sí. ¿Ya me escuchan? Sí. Cuando dice ya te escuchamos, No. sí, pero cuando empiezas a hablar, ya no. Les mando. A ver, yo Bueno, esperemos a Alice que nos va a mandar el mensaje de audio porque Sí.
Gloria, Señora, yo digo que de todas maneras, lo que tú dices es cierto, ¿no? La convivencia es complicada, Mi así amor. sea con los mismos. pues con con los mismos, ¿sí? Más cuando uno participa, ay, se me está acabando la batería. Ay, Generalmente eso tiene un aparatico que se llama cargador y se puede Y ya, conectar a la... Sí, si quieres saque una extensión larga y lo conecta aquí en la yo casa de lo tengo nosotros. conectado. Espera, ya. qué- Le faltaba Es que conectarlo donde era. no, y era la que me había pasado. Imagínense que es que tenía el otro computador y el otro era el que estaba cargando. Buena, buena. Es que tenía el otro Eso solo le computador. pasa al Chapulín Colorado y a Lucía. Yo dije, Eso es pero lo que ¿por qué no se está llama cargando? tener problemas de convivencia con uno mismo, ¿sí o no? No, con el computador. Yo dije, pero si está cargando, y era el otro el que estaba cargando. Y Lucía burlándose de mí ayer, ¿sí ve? Vea. Y Lucía burlándose y mire. Y ahora No, me estoy es empezando a que, preocupar, Lucy. Bueno, escuchemos a Alice. no, bueno, Bueno, les mando un audio porque definitivamente no. A ver, yo estoy escuchando a medias, pero lo que he tratado de entender es que es muy difícil la convivencia. ¿Por qué creo que es difícil la convivencia? Porque a veces nosotros queremos poner como nuestra manera de ser y de creer en primera instancia. Y eso no debe ser así. Uno tiene que siempre tratar de tener un poquito de tolerancia y humildad para ponerse en el puesto de los demás. Bueno, aunque la convivencia es complicada, yo creo que uno no puede cambiar la manera de ser de una persona. Tiene que llegar a acuerdos. Y para llegar a acuerdos tiene que ser uno a veces muy sutil y humilde para ponerse en el lugar de los demás y poder entenderlo. Desde que uno no baje un poquito la cabeza, nunca va a aceptar lo que los demás digan, ni nunca va a aceptar lo que los demás piensen, porque uno está en primera instancia. Y esa es una de las fallas más grandes que tenemos como seres humanos, que somos tan orgullosos que siempre pensamos que nosotros tenemos la razón. Y eso es una falla grandísima. Sí, Alice, muchas gracias. Sí, hay que ser humildes para llegar a acuerdos. Bien. Buena. Eso que dice Alice es cierto de la convivencia. Y yo ahorita que estoy sola, que Jimmy no está, que lleva ya tanto tiempo fuera de la que está casa. tranquila. Sí, no, mira que, digamos, Que no ha tenido no, problemas de convivencia. no, pero mira, no creas, yo inclusive se lo dije a Jimmy, nunca llegué a pensar que lo fuera a extrañar tanto como lo he extrañado. O sea, realmente no pensé que me fuera a pasar esa situación, porque digamos que cuando él se iba, pues yo sabía que se iba y yo no lo extrañaba tanto, no era como, no se sentía esa ausencia, a pesar de que él todas las veces me llama en la mañana, o sea, él está constantemente pendiente de mí, pero en este tiempo a mí me ayudó muchísimo a reflexionar y algo que dice Alex es muy cierto, que uno cree siempre tener la razón y uno cree siempre que el que se equivoca es el otro y no uno, que uno es quien está siempre por encima de los demás y en este momento, y yo se lo dije a Jimmy, le dije, este tiempo a mí yo creo que Dios también escuchó esa oración que yo le pedía como de que me ayudara a entender y a comprender, porque, porque definitivamente he tenido esos momentos para reflexionar sobre mis comportamientos como mamá, como compañera, esposa. eh, entonces, digamos que ha sido una temporada de crecimiento también personal.
Ujú. Esperemos que Yo- llegues a ese mismo ejercicio. Lo he Sí, ojalá. sentido. Para Realmente sí lo he sentido. para más consejos matrimoniales sigue. Síguenos, danos like, Gloria, señora. yo iba a decir es que, por ejemplo, en lo que la más me expresa, yo veo, ella es una persona que digamos como que ya hizo su misión, es mi manera de ver más, ¿no? O sea, Ujú. ella ya hizo su trabajo. Es un momento en donde lo que ella merece es tranquilidad, paz, porque eso es por lo que ella todo el tiempo luchó y lo tuvo por mucho tiempo. Entonces, cuando llega algo así como en el momento de ella, que la vida le cambió y se volvió, y es ella la que tiene que adaptarse, pues también eso hay que considerarlo, ¿sí? Porque es su espacio, porque ya es su, digamos, como su, en donde ya se podía mover sin que nadie estuviera sujeta a ninguna situación, y eso yo lo entiendo. Y ahí ya no es tanto que uno piense siempre que tiene que tener la razón, sino que es apenas normal en la condición de Masmi. Yo veo en el acto de ella una gran admiración, de verdad que sí, porque Masmi es una persona muy generosa y su corazón es tan grande que ella no es capaz de decir no y tiene que cambiar su historia, tiene que cambiar una cantidad de cosas que no debería de ser así y no es un acto de humildad, el que no es que esté ella no haciendo un acto de humildad, es que me parece demasiado acto de humildad, porque ella abrió sus espacios para muchas personas con las que, porque son jóvenes, porque son bebés, la convivencia en cualquier momento se torna complicado. Claro. Sí. ¿Ves? Entonces yo es todo lo contrario, yo le digo a la Masmi que ella es victoriosa y que Dios está recibiendo ese gesto tan lindo porque es complicado, muy complicado. Y por todo lo que ha conllevado eso, y yo le decía a la Masmi pues que todo va hasta cuando no toque con la salud de uno, hasta cuando no toque con muchos espacios a nivel personal, pero bueno. Eso ya está dado y así es, pero es más bien orar para que Dios le siga dando a ella esa fortaleza y le recompense ese corazón tan lindo que tiene de acoger a personas en unas circunstancias difíciles de la vida como ha sido todo esto. Lo mismo que ustedes. ¿M? Es complicado, uno adaptarse a una persona es complicado, es difícil. Yo también tengo experiencias que esto y es duro uno adaptarse a las personas, pero hay que aprenderlo a hacer, ¿sí? Ujú. Y poquito a poco, pero es eso. Sí, Cierto, Luz. sí, sí. Es cierto. Hay que, un ejercicio es mirar, hacer como el listadito de las cosas buenas que tiene la otra persona. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos con Otilia, yo digo, "Ay, nunca me falta el tinto, que yo antes no tomaba, pues, o sea, siempre me tiene tinto, siempre, o sea, ¿sí? Hace arepas muy buenas, Lo estoy bien viciando. sí, entonces, Me está engordando. no me tiene gordito. Esas cosas buenas, digamos, por ejemplo, en las mami podría ser, por ejemplo, bueno, si no estuviera, ¿cómo es que se llama el nieto? Juan, Samuel. no, el grande, el Se- Juan Sebastián. Sebastián, Ah, ya Sebastián, sé. ¿sí? ¿Quién me conectaría para yo poder estar en las reuniones de la pequeña comunidad? Sí. Pues sí, 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 yo sé. pero también uno puede encontrar muchas cosas buenas de esa convivencia. Toca es Otras alegrías. como cambiar la visión y mirar también en las cosas buenas que me ha traído esa nueva convivencia. Ajá. ¿Mm? No, sí, yo sé. Ellos Ujú. tienen cosas muy buenas y Sebastián es una persona muy noble y bueno, pero Sí, igual no deja de ser difícil. Solo lo va a siempre hacer un es poco más difícil. fácil. La Sí, otra solo lo va a persona hacer es un un poco poco más difícil. tolerante el proceso. No por él, Lo que, porque con él lo que pasa es que yo creo que también es mirar el otro contexto
el que si no estuviera, ¿cómo estaría, o sea, en el caso de Masmi, cómo estaría pasando la situación Masmi en este momento donde estuviese completamente sola, ¿sí? Como que no tuviese de pronto esa compañía que tiene, que de pronto en ciertos momentos es compleja el llegar a acuerdos, el comprender a personas jóvenes que tienen otro pensamiento, otra visión, otra perspectiva de la vida, que piensan que todo es solamente relajarme, que las cosas me caigan del cielo, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces es mirar el contexto, qué pasaría donde yo estuviese completamente solo o sola, ¿qué estaría pasando con mi vida? Entonces yo creo que de una u otra forma, los tiempos de Dios son muy perfectos y es saber que toda esta situación por la que cada uno de nosotros estamos pasando al interior de nuestros hogares es una reflexión de saber qué puedo estar fallando yo, qué puede estar fallando la persona con quien estoy, qué nos puede unir, qué tenemos en común y cómo podemos mejorar para un futuro, para el día de mañana, eh, a nivel de familia y a nivel de comunidad. Porque quizás lo que yo veo negativo en esa persona lo puedo convertir en algo positivo más adelante. Y lo que dice Lucy, yo también admiro muchísimo a Masmi en el sentido de saber que tiene que acomodarse a, en vez de ser al contrario, que quien es la visita, porque ellos son visita en este momento, deberían estarse acomodando a Masmi, a sus rutinas, a su entorno, a lo que hace, a todo eso y no ser más mi quien se tenga que acomodar a lo que ellos desean o lo que ellos quieren, ¿cierto? Porque pues si yo estoy de visita, pues soy yo quien tengo que acomodarme a esas situaciones. Entonces, yo creo que uno, de las cosas negativas, uno tiene que sacar lo positivo y convertir eso negativo en mejora para nosotros mismos y para con quien estamos. Sí, nosotros tuvimos una charla y ya estamos, pues, ¿no? Mejorando. Estuvimos con los cuatro hablando, con Patricia porque ella vino y estuvimos hablando y se pusieron las cosas, pues sí, claro, y ya va bastante mejorando las cosas. Mami, yo. Bueno, mami. Entonces, Sí, vamos ya no terminando nuestra reunión porque pues también lleva mucho está. tiempo para respetar los tiempos, los espacios. Bueno, mi amor. Alice nos va a dar también una... Sí. Un segundito. Vamos a escuchar a Alice. Bueno, opino que con respecto a lo que está diciendo Lucía, uno como ser humano, así sea noble, sea humilde, tiene sentimientos. Y en medio de esos sentimientos a veces realiza acciones donde no expone lo que está pasando, lo que está sintiendo, el dolor que puede venir en un momento dado. Para mí es importante, en lo posible, tratar de hablar el tema que sea, en el momento en que sea, de la manera más respetuosa, pero saber y hacer saber que uno también siente, que a uno también le duele, que uno de pronto está aceptando por no tener problemas, pero se está entregando en muchas cosas que no debe. Lo que dice Lucía, Malmi ya cumplió su tarea y es bueno que ella sea valorada. Y eso es lo importante, uno sentirse valorada para vivir una vida libre, una vida tranquila, una vida de alegría. Lógicamente que Malmi puede prestar un servicio, pero también tiene que exponer de que ella es una persona que requiere cariño, que requiere afecto y que requiere que las demás personas la valoren. En estos momentos que estamos viviendo esta cuarentena, donde de pronto no pasamos las 24 horas con nuestros seres queridos, observamos muchas cosas. Gracias a Dios, aquí en mi hogar, que estamos tres, ha sido muy favorable porque ha habido muchas cuestiones de colaboración.
pero a veces se presenta que cada uno tiene sus labores y está enfocado como que lo mío es primero y es más importante que lo suyo. Cada uno se mete en lo suyo, entonces a veces pasa que se recarga uno y uno como que no acepta que de pronto como que, oiga, y yo estoy haciendo todo y el otro qué, pero el otro está haciendo lo que a él le interesa, lo que a él le importa y lo que a él es prioridad. Entonces hay que ponerse en el lugar de la otra persona, saber el por qué están pasando las cosas y entrar a abrir diálogos donde se llegue a un acuerdo y donde haya una equidad y donde haya o sea, donde haya la posibilidad de valorar lo que cada persona está pasando y viviendo en el momento. Gracias, Alice. Listo. Entonces vamos a seguir esta semana reflexionando dos cositas. Una, que tengo que darle yo al Señor para que me libere, así como a la luz del personaje de Isabel. Y también al testimonio de Isabel, vamos a mirar qué milagros he recibido yo en mi vida, así como Isabel recibió el milagro del embarazo. ¿Listo? Entonces vamos a reflexionar esas dos cositas en el transcurso de la semana. ¿Qué debo ponerle al Señor para liberarme? ¿Sí? Y vamos a reconocer qué milagros hemos tenido en nuestra vida. Listo. Entonces vamos, y pues ya habíamos hablado de otras preguntitas ahí que podemos seguir reflexionando frente al texto, si lo podemos volver a retomar y analizar y seguir reflexionando. ¿Listo? Por acá hay un pedacito de un salmo muy lindo que dice, pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza desde joven. Yahvé, en ti busco apoyo desde el vientre. Eres mi fuerza desde el seno materno. Aquí alguien nos va a complementar la oración final. Y retomo todo lo que están hablando ustedes, donde realmente sí es valorar el acompañamiento que hay de nuestros seres queridos y dar gracias a Dios diariamente que los tenemos con nosotros, que estamos bien de salud y que cada uno está en la lucha de aprender y salir adelante, que cada día es como una oportunidad. En este momento que los chicos nuestros están estudiando virtualmente, ha sido también hasta ese acoplamiento de uno estar escuchando al profesor, de escucharlos a ellos, organizar sus tareas y todo, y a veces es todo el día. El caso de nosotros con Juliana aquí ha sido bien pesado el semestre y uno nota eso y ella a veces no se levanta de esa silla y uno como que dice, no, pero increíble, 20 horas ahí, bueno, 20 no, pero sí 12, 13 horas ahí sentada. Entonces uno está como pendiente de que por favor coman, que por favor, y ella está metida ahí. Critica uno porque no está en el lugar de ella, pero hoy pues afortunadamente nos dimos cuenta que todo ese esfuerzo que ella hizo y que de un momento a otro uno de pronto estaba criticando el que se enfocara tanto ahí que no tenía tiempo ni de almorzar o comer tranquilamente y pues llegó a resultados muy buenos. Hoy tuvimos la gran sorpresa que su trabajo, uno de los trabajos que va a entregar o que entregó ayer, inclusive hoy fue la felicitación y todo, y ella se desconectó totalmente, que no estuvo en el momento en que le hicieron la conmemoración, la felicitación, la de todo, le van a poner su trabajo en primera instancia, sacó 4.9, pero todo lo que escuchamos de la profesora que hizo la evaluación para nosotros como padres fue algo muy grato y nos dimos cuenta de que nosotros teníamos una visión diferente, mientras que ella está buscando un objetivo muy grande que hoy no lo demostró. Qué bonito, Alice. Gracias por compartirlo y muchas felicitaciones por ese logro. Esos son los resultados del esfuerzo, del empeño, de la dedicación a los proyectos. Y yo también les quiero compartir antes de que se vayan. Antes de que nos vayamos, no, de verdad que lo que dice Alice es cierto. Así como ella puede, digamos, participar de la alegría de los logros de Julie, pues yo también al ver que los niños, el trabajo ha sido supremamente extenuante. Yo
Uno no quisiera ya ver más cámaras ni nada de eso porque es constante, pero es agotador. Pero ya empezamos a ver los efectos, ¿sí? Los frutos. Los Y resultados. ajá. Entonces eso también, darle gracias a Dios porque el esfuerzo ha sido grande, pero también viene la recompensa y es ver que los chiquitos, pese a las circunstancias y todo, ya nos están entendiendo cómo es. Entonces eso también. Bien. Yo me lo acordé mañana, Vamos a pero terminar con la oración, entonces sigamos continuando con la oración final. Vamos aquí en pantalla está la oración de la pequeña comunidad. La oración. Empieza. Entonces, Para que la cabeza. bueno, entonces hagamos la oración de la pequeña comunidad. Hoy, mi buen Jesús, nos reunimos en tu nombre como hermanos de fe y de amor, y pedimos tu compañía junto al Espíritu Santo y nuestra amada Madre María. Nos presentamos ante ti, igual que el paralítico en Cafarnaún, necesitados de tu perdón y de tu palabra, deseosos de ver tu rostro misericordioso diciéndonos, levántate, toma tu camilla y anda. Espíritu Santo, derrama tus dones sobre esta pequeña comunidad paralíticos para que nuestra fe sea tan grande como la fe de los camilleros y podamos acercar más hermanos a la presencia de Jesús. Santísima Madre María, haz que cada día la palabra de Jesús sea viva entre nosotros para que nuestra comunidad sea más samaritana y misionera. Amén. Sea más samaritana y misionera. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con el corazón muy dispuesto para el Pentecostés. Así a día no leíamos la oración y la lee uno y es muy bonita. Toca leerla más seguido, la de la pequeña. Hermosa, sí. Ajá. Pregunta. Tú habías Muchas puesto por ir a gracias. colaborar en la iglesia. ¿Al fin qué pasó? Alice, Adri, qué pena. ¿Me repite la pregunta, por favor? Tú habías puesto en el grupo que quienes estábamos dispuestos para ir a colaborar en la iglesia. Estoy en la reunión. El padre está recogiendo todas las cosas de aseo, pues porque, pues como sabemos, la iglesia está cerrada, entonces pues los ingresos, pues no hay muy pocos ingresos. No hay empleados en la parroquia, no hay con qué pagar los empleados, ahí se está buscando pagar los servicios públicos y entonces él ha hecho una convocatoria para recoger productos de aseo y de limpieza y luego va a convocar para que vayan grupos a hacer el aseo en el templo y en los salones comunales parroquiales. Entonces, pero todavía no se ha programado. Es decir, los estábamos motivando pues para que nos incluyan en la programación. Cuando el padre haga la programación y tenga las cosas de los productos de aseo, entonces nos avisa. Gloria, ¿y todavía reciben los aportes? Sí, él está recibiendo escobas, trapeadoras, jabones, trapos, guantes, todo lo de la limpieza o aporte económico también, sí. Yo había mandado al grupo, les había mandado los medios de aporte. Sí. Lo que se estaba aportando. Sino que no habían pagado. Entonces él está recogiendo eso y cuando ya tenga todo más o menos organizado, hace la programación para convocar a las personas para ir a hacer el aseo. Ya. Ok. Listo. Gracias.
Buenas noches. Seguimos en comunicación. Muchas gracias por la asistencia. Que Dios les bendiga. Tiene el ojo empillamado porque ya se está despidiendo. Que tengan una feliz noche. Está trasnochando. Lucía ya está trasnochada. Pues sí. O se va a ir a ver al general Chao. Naranjo. De costumbre. Lucy ya se estaba trasnochando. Bueno, me alegra mucho que las cosas Bueno, también se más. hayan mejorado por allá. Por donde más vi. Alice, ahora sí la escuchamos. Para el chisme sí se escucha. Les deseo muchas gracias, mi amor.